Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero claramente, quien dijo eso nunca tuvo un cuchillo clavado en la espalda y girado lentamente durante 10 años. Estoy aquí, de pie frente a la plaza del viejo pueblo. El viento gélido me golpea la cara mientras observo el enorme edificio de cristal que ahora domina el horizonte, el Imperio Silva. Debajo del logotipo bañado en oro, brilla su nombre, Julian Silva. El hombre que no solo me rompió el corazón, sino que destrozó mi vida. Él tomó mis ideas, mi dignidad y el futuro de mi familia, y los usó como ladrillos para construir su trono. Hace 10 años, abandoné este lugar en medio de la noche, con nada más que una maleta vieja y $50 en el bolsillo. Yo era el perdedor. El fracasado. El chico al que Julian usó como escalón para llegar a la cima. Pero mientras observo mi reflejo en la ventana tintada de la camioneta negra que me espera, ya no veo a ese niño roto. Veo a un hombre que ha pasado 3,650 días planeando este momento exacto. No he venido por una reunión de exalumnos. No he venido a perdonar. He venido a cobrar una deuda. En mi maletín hay un cheque certificado y una serie de documentos legales por valor de $2 millones. Para algunos, es solo dinero. Para lo que estoy a punto de hacer, es el combustible necesario para reducir su mundo a cenizas. ¿Crees en el karma? Yo solía creer. Pero luego me di cuenta de que el karma a veces es demasiado lento. A veces, tienes que ser tú quien entregue la factura. Para que entiendas por qué estoy aquí hoy, tenemos que retroceder. Volver a cuando Julian y yo éramos mejores amigos. O al menos, cuando yo creía que lo éramos. Crecimos en este pueblo cuando no era más que polvo y fábricas cerradas. Mi padre tenía un pequeño taller mecánico y el padre de Julian era el borracho del pueblo. Éramos los parias. Lo compartíamos todo, los almuerzos, los sueños y, finalmente, la gran idea. Era el último año de la universidad. Yo había desarrollado un prototipo de software, una forma sencilla para que las pequeñas empresas de logística rastrearan sus envíos sin necesidad de hardware costoso. Lo llamé la brújula. Era mi billete de salida. Era el billete de mi familia. Mi padre había puesto su taller como garantía solo para que yo pudiera terminar la programación y comprar los servidores. Vamos a ser reyes, Leo, me dijo Julian una noche, sentados en el techo del garaje de mi padre. Me dio una palmada en la espalda y sus ojos brillaban con lo que yo creía que era orgullo. Tú tienes el cerebro y yo tengo la palabra. Juntos. Nadie podrá tocarnos. Confié en él. ¿Por qué no lo haría? Era el hermano que nunca tuve. Así que, cuando me pidió que firmara los papeles de la sociedad para que él pudiera gestionar a los inversores, mientras yo me centraba en la tecnología, ni siquiera leí la letra pequeña. Firmé con una sonrisa, pensando que estaba asegurando mi futuro. No sabía que estaba firmando mi propia sentencia de muerte. La traición no ocurrió de golpe. Fue un veneno lento. Primero, empezó a invitarme a las reuniones con los capitalistas de riesgo. Luego, trasladó la oficina a la ciudad sin decirme nada. El punto de quiebre. Fue la noche de la fiesta de lanzamiento de Silva Logistics. Aparecí con mi único traje, listo para celebrar nuestra victoria. Pero cuando llegué a la puerta, el guardia de seguridad me detuvo. Tu nombre no está en la lista, amigo, dijo, mirándome como si fuera un mendigo. Soy Leo Vance, dije, con el corazón empezando a acelerarse. Soy el cofundador. Mira de nuevo. Julian salió en ese momento, envuelto en un smoking que costaba más que la camioneta de mi padre. No se veía feliz de verme. Se veía molesto. Me llevó a un lado, no hacia la fiesta, sino hacia el callejón oscuro junto a la cocina. Leo, escucha, dijo, mirando su reloj de oro. Los inversores creen que eres un riesgo. Eres demasiado de pueblo. No tienes la imagen. Tuve que tomar una decisión por el bien de la empresa. Una decisión, susurré. Julian, es mi código. Es el dinero de mi padre.
Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. Me lo arrojó al pecho. Cayó al suelo, en la tierra. Hay $5.000 ahí. Considéralo una liquidación. Ah, ¿y los papeles que firmaste? Me dan la propiedad total de la brújula. Si intentas demandar, te enterraré en gastos legales antes de que consigas una fecha de juicio. Vete a casa, Leo. Estás fuera de tu liga. Me dio la espalda y entró de nuevo a las luces y la música, dejándome en la oscuridad. Esa noche llegué a casa y encontré a mi padre sentado a la mesa de la cocina con una notificación de ejecución hipotecaria en la mano. Murió de un infarto 2 meses después, creyendo que me había fallado. Pero él no me falló. Fue Julian. Y durante 10 años, dejé que ese fuego ardiera. Los siguientes 3 años fueron un borrón de moteles baratos y jornadas laborales de 20 horas. Me mudé a la costa, cambié mi nombre legalmente a Leo Thorne y empecé de cero. No quería simplemente crear otra aplicación, quería construir una máquina que pudiera tragarse el imperio de Julian por completo. Mientras Julian estaba ocupado comprando yates y apareciendo en las portadas de las revistas de negocios locales, yo vivía a base de fideos instantáneos y café. Trabajaba como conserje en una empresa tecnológica de día solo para poder escuchar las conversaciones de los ingenieros. Por la noche, programaba hasta que mis dedos sangraban. Me di cuenta del error de Julian, él era un vendedor, no un constructor. Había tomado mi código original de la brújula y nunca lo actualizó. Era perezoso. Se creía intocable. Desarrollé algo mejor. Lo llamé la Estrella del Norte. No solo rastreaba envíos, predecía caídas del mercado, optimizaba el consumo de combustible y reducía costos en un 40%. Era el depredador de su presa. Para el 7º año, tuve mi primer millón. Pero no compré un yate. No compré una mansión. Vivía en el mismo apartamento de una habitación. Invertí cada centavo en una empresa fantasma, Thorne Acquisitions. Empecé a comprar las deudas de Julian. Verás, cuando la gente como Julian se hace rica, se vuelve codiciosa. Piden préstamos masivos para financiar su estilo de vida. Creen que la fiesta nunca terminará. Me convertí en su casero secreto. Cada vez que refinanciaba su edificio, yo era quien estaba detrás de la firma del banco. Cada vez que pedía un préstamo puente para cubrir un mal trimestre, era mi dinero el que tomaba. Estaba construyendo su casa sobre mi terreno, y ni siquiera lo sabía. Ahora, 10 años después, la deuda ha vencido. Tengo $2 millones en efectivo listos para el golpe final, y poseo las escrituras de sus mismos cimientos. Caminé hacia el edificio del Imperio Silva. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo. Era hora de saludar a mi viejo amigo. El vestíbulo era todo mármol y arrogancia. Me acerqué a la recepcionista. Era joven, miraba su teléfono, apenas levantó la vista. Estoy aquí para ver a Julian Silva, dije. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. ¿Tiene una cita?, preguntó, con la voz destilando aburrimiento. Dígale que es con respecto a la expiración de la patente de la brújula y la deuda de Thorne Acquisitions. Eso captó su atención. Susurró por el intercomunicador. Un minuto después, un hombre con un traje impecable, el asistente de Julian, bajó corriendo. Me llevó al último piso. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, lo vi. Julian. Parecía más viejo, más hinchado. El niño de oro empezaba a oxidarse. Estaba de pie junto a un ventanal que iba del suelo al techo, mirando el pueblo como si fuera el dueño de la gente que vivía en él. Thorne, dijo Julian, dándose la vuelta con una sonrisa falsa y ensayada. He oído mucho ese nombre últimamente. Has estado comprando muchos de mis papeles. Supongo que estás aquí para negociar una fusión. Siéntate, siéntate. ¿Te sirvo un whisky? Tiene 12 años, probablemente más de lo que has ganado tú en toda tu vida. No me senté. Me quedé en el centro de la habitación. No he venido por un trago, Julian.
Y no he venido por una fusión. Él soltó una carcajada, sentándose tras su enorme escritorio de caoba. Directo al grano. Me gusta. Mira, te daré una prima del 10% sobre la deuda que compraste. Tú sacas un beneficio rápido, yo limpio mis libros. Todos ganamos. ¿No me reconoces, verdad?, pregunté. Julian entornó los ojos, inclinándose hacia adelante. Estudió mi rostro, buscando en su memoria. Entonces, lo vi. El momento en que el color desapareció de sus mejillas. El momento en que Rey se dio cuenta de que estaba mirando a un fantasma. Leo, susurró. Luego estalló en una carcajada, aunque sonaba forzada. Leo Vance. Dios mío, mírate. Oí que te habías ido y, bueno, oí que las cosas no fueron bien. Pero mira esto. Te has limpiado. Estás jugando a ser un hombre de negocios. No estoy jugando, Julian. Escucha, dijo Julian, su tono volviendo a ese gruñido condescendiente que yo recordaba tan bien. Cualquier rencor que tengas, déjalo ir. Eras un niño con una buena idea y yo fui quien la hizo realidad. Deberías estar agradeciéndome. Si no te hubiera echado, seguirías en ese garaje polvoriento. Ahora, dime tu precio por la deuda y lárgate de mi oficina. Tengo una gala a la que asistir. Saqué una carpeta de mi maletín y la arrojé sobre su escritorio. Se deslizó por la madera pulida, deteniéndose justo frente a sus manos. Eso no es una oferta de compra, dije. Es un aviso de ejecución. A las 9 de la mañana de esta mañana, Thorne Acquisitions ha reclamado todos los préstamos pendientes. Tienes 24 horas para pagar $60 millones, o confisco el edificio, las patentes y la marca. Julian se quedó helado. 60 millones. Estás loco. Ningún banco podría. Yo no soy el banco, Julian. Compré la posición del banco. Y dado que has estado usando los fondos de la empresa para pagar tu jet privado y la pensión de tu exesposa, no tienes 60 millones. De hecho, no tienes ni 6. Julian se puso de pie, su cara tornándose de un rojo profundo y colérico. ¿Crees que puedes venir aquí y quitarme lo que construí? ¿Te destruiré? Tengo a los mejores abogados del estado. Lo sé, sonreí. Los contraté a todos la semana pasada. Ahora trabajan para mí. Julian se quedó allí, de pie, con el pecho agitado. Sus manos, que hace unos minutos sostenían un whisky de $1000, ahora temblaban sobre su escritorio de caoba. Me miró, y por primera vez en 10 años, vi la grieta en su armadura. El miedo. Ese miedo primario de quien sabe que el suelo que pisa ya no es suyo. Fuera de mi oficina, gritó, pero su voz se quebró al final. Yo no me moví. Disfruta de la vista, Julian. Es la última vez que la verás desde este piso. Salí de la oficina sin mirar atrás. Pero no me fui del edificio. Me senté en el vestíbulo, pedí un café y observé. Quería ver el colapso en tiempo real. Julian hizo lo que todos los hombres como él hacen cuando se sienten acorralados, llamar a sus amigos. Pero lo que Julian no entendía es que en el mundo del dinero, no hay amigos, solo intereses. Desde mi teléfono, podía ver los registros de llamadas que mis asociados me reportaban. Primero llamó a Ricardo Mendoza, el mayor inversor inmobiliario de la ciudad. Ricardo solía ser su compañero de golf todos los domingos. Ricardo, necesito un favor, gritó Julian por el teléfono, según me contaron después. Es ese loco de Vance. Está intentando un ataque hostil. Necesito una línea de crédito de 20 millones, solo por 48 horas. La respuesta de Ricardo fue fría como el hielo. Lo siento, Julian. He recibido un informe de riesgo esta mañana. Tu empresa está marcada como activos tóxicos. Si te presto un centavo, mis socios me colgarán. Buena suerte. Clic. Julian no se rindió. Llamó a bancos locales, a fondos de inversión, incluso a su exesposa,
esperando que ella tuviera algo de la fortuna que él le dio en el divorcio. Pero la respuesta siempre era la misma. Un silencio sepulcral o una excusa barata. ¿Por qué? Porque durante los últimos 6 meses, yo no solo estuve comprando su deuda. Estuve sembrando la verdad. Envié informes anónimos pero precisos a cada entidad financiera sobre las irregularidades de Julian. Les mostré cómo había inflado los números de la brújula para ocultar que el software estaba obsoleto. Él pensaba que yo estaba jugando al ajedrez, pero yo ya le había quitado todas las piezas antes de que se sentara a la mesa. Cerca de las 3 de la tarde, lo vi salir del ascensor. Ya no tenía el saco puesto. Su camisa estaba desabrochada y el sudor le perlaba la frente. Caminaba rápido, hablando solo, con el teléfono pegado a la oreja. Me vio sentado en el sofá del vestíbulo y se detuvo en seco. ¿Tú hiciste esto?, siseó, acercándose a mí. ¿Has estado hablando con ellos, verdad? Les has dicho mentiras sobre mi flujo de caja. Le di un sorbo a mi café y lo miré con calma. No les dije mentiras, Julian. Les mostré tus libros reales. Esos que guardas en la carpeta azul de tu caja fuerte privada. ¿Sabes? Tu contador tiene un precio, y resulta que ese precio era mucho menor de lo que yo estaba dispuesto a pagar. Julian se lanzó hacia mí, pero mi seguridad intervino antes de que pudiera tocarme. Se quedó allí, jadeando, rodeado de gente que antes lo saludaba con reverencias y que ahora lo miraba con lástima, o peor, con indiferencia. Esto no ha terminado, escupió. Tengo la gala de esta noche. El alcalde estará allí. Los medios estarán allí. Voy a denunciar tu extorsión frente a todo el estado. Espero que lo hagas, respondí. Porque tengo un asiento en la primera fila. Asegúrate de usar tu mejor corbata, Julian. Las cámaras aman los momentos dramáticos. Él salió furioso hacia el estacionamiento, subiéndose a su coche deportivo con un chirrido de neumáticos. Pero lo que no sabía era que su coche también estaba a mi nombre. El préstamo de ese vehículo fue uno de los primeros que compré. Miré mi reloj. Faltaban 4 horas para la gran gala de logística. El escenario estaba listo. Julian creía que esa noche sería su coronación como empresario de la década. No tenía idea de que estaba caminando directo hacia su propio funeral público. Mientras Julian corría por la ciudad como un animal enjaulado, tratando de mendigar favores a personas que ya le habían dado la espalda, yo me dirigía a un lugar que él ni siquiera sabía que existía. Un pequeño almacén en las afueras, renovado con la tecnología más avanzada del planeta. Mi centro de mando. Allí estaban mis ingenieros. Los mejores que el dinero, y una visión compartida, podían contratar. Habíamos pasado años trabajando en las sombras bajo el nombre clave, la Estrella del Norte. Señor Thorne, dijo mi jefa de operaciones, una mujer que Julian había despedido años atrás por ser demasiado ambiciosa. Ella me sonrió con una mezcla de respeto y anticipación. Estamos listos. El código está desplegado. Solo falta su señal. Miré las pantallas gigantes que cubrían las paredes. En ellas, el mapa logístico del país brillaba con miles de puntos rojos. Esos puntos eran los camiones, barcos y almacenes que todavía usaban el software de Julian, la brújula. Era un sistema viejo, lento, lleno de errores que causaban retrasos y pérdidas millonarias. Actívenlo, dije. Con un solo clic, lanzamos la versión beta gratuita para todas las empresas de logística medianas y pequeñas del país. Pero no era solo una oferta comercial, era un ataque directo. En menos de 60 segundos, el mercado cambió para siempre. La Estrella del Norte no solo hacía lo que el software de Julian hacía, lo hacía 10 veces más rápido y a una fracción del costo. Mientras el sistema de Julian cobraba miles de dólares en licencias, el mío era gratuito para los que más lo necesitaban, financiado por la eficiencia que generaba. Pero aquí vino el golpe maestro. La Estrella del Norte tenía una función de compatibilidad. Podía leer los datos del software de Julian,
pero los procesaba de forma tan superior que hacía que el sistema original pareciera una calculadora de los años 80 comparada con una supercomputadora. En las redes sociales y los foros tecnológicos, el estallido fue inmediato. Los titulares empezaron a aparecer: el fin del imperio Silva. Una nueva tecnología gratuita amenaza con hundir al gigante de la logística. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran los clientes de Julian. Los grandes contratos que él creía tener asegurados de por vida. Leo, es el director de operaciones de la Red Nacional de Carga, dijo mi asistente. Dice que quiere cancelar su contrato con Silva hoy mismo y migrar a nuestro sistema. Dile que espere, respondí con una sonrisa fría. No queremos que Julian se entere por una llamada telefónica. Quiero que lo vea con sus propios ojos esta noche. Me puse frente al espejo y me ajusté la corbata. Era una corbata de seda negra, sencilla pero elegante. Me vi a los ojos y recordé a mi padre. Recordé sus manos manchadas de grasa en el taller, trabajando hasta tarde para pagarme la universidad. Recordé la tristeza en su mirada cuando perdió todo por culpa de la firma que yo puse en un papel sin leer. Papá, susurré al reflejo. Hoy recuperamos nuestro nombre. Julian pensaba que su mayor problema eran los $60 millones que me debía. Lo que no entendía era que, incluso si consiguiera el dinero, ya no tendría una empresa que salvar. Había pasado 10 años vendiendo humo, y yo acababa de encender el ventilador. Salí del almacén y subí al coche que me llevaría a la gran gala. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Era un final poético para un día que Julian Silva nunca olvidaría. La gente en la gala esperaba ver un desfile de vanidad. Estaban a punto de presenciar un naufragio en vivo. Y yo, Leo Vance, ahora Leo Thorne, iba a ser el capitán que vería el barco hundirse desde la orilla, con una copa de champán en la mano. El gran ballroom del Hotel Astoria estaba cubierto de oro, cristal y arrogancia. Era la noche más importante del año para la industria, y todos los que eran alguien estaban allí. Los hombres vestían esmokines de seda y las mujeres lucían joyas que podrían alimentar a una aldea durante un año. En el centro de todo, intentando desesperadamente mantener las apariencias, estaba Julian. Lo vi desde el balcón del segundo piso antes de bajar. Se movía de grupo en grupo, con una sonrisa que parecía grabada en piedra, pero sus ojos estaban desencajados. Cada vez que alguien sacaba su teléfono, Julian se tensaba. Sabía que las noticias del lanzamiento de La Estrella del Norte estaban corriendo como la pólvora. Sabía que su imperio estaba sangrando. Bajé las escaleras lentamente. El murmullo de la multitud disminuyó a mi paso. Nadie sabía exactamente quién era yo, pero todos sentían el poder que emanaba de mi presencia. Me abrí paso a través de la multitud hasta quedar a pocos metros de él. Julian estaba hablando con el alcalde y 3 de los inversores más grandes del país. Estaba tratando de convencerlos de un nuevo proyecto, una distracción para ocultar su quiebra. Y por eso, decía Julian con voz ronca, el futuro de la logística sigue siendo Silva. Nadie más tiene la infraestructura o el software para. El software de Silva es obsoleto, Julian. Y tú lo sabes. Mi voz no fue un grito, pero cortó el aire como un látigo. Julian se dio la vuelta, su rostro pasando del rojo al blanco pálido en un segundo. El círculo de personas se abrió, dejándonos cara a cara. ¿Qué haces aquí, Vance?, siseó Julian, tratando de mantener la compostura frente al alcalde. Seguridad, saquen a este hombre. No está invitado. De hecho, dije, sacando una invitación dorada de mi bolsillo, soy el patrocinador principal de este evento. He comprado el derecho a estar aquí, y el derecho a hablar. Caminé hacia el escenario principal. Julian intentó detenerme, pero mis hombres se interpusieron. Subí los escalones y tomé el micrófono. La sala quedó en un silencio sepulcral. Damas y caballeros, comencé, mirando directamente a Julian a los ojos. Durante 10 años, han admirado a este hombre. Lo han llamado visionario. Pero hoy, la máscara se cae. Hace 10 años,
Julian Silva no construyó una empresa, robó una vida. Robó el código que hizo posible su fortuna y dejó que el verdadero creador se hundiera en la miseria mientras su padre moría de tristeza. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Julian gritó desde el público: «Son mentiras. Eres un resentido, un fracasado». «Fracasado», sonreí. «Julian, mira las pantallas». Detrás de mí, la pantalla gigante de la gala, que normalmente mostraba el logo de Silva, cambió. Apareció un gráfico en tiempo real de la bolsa de valores. La línea de Silva Logistics estaba cayendo en picada, una línea roja que bajaba verticalmente. Al lado, el logo de La Estrella del Norte brillaba con fuerza, mostrando miles de nuevas suscripciones por segundo. En este momento, continué, mi voz resonando por todo el salón, el software de Julian Silva ha sido declarado inseguro y obsoleto por el Consejo Nacional de Tecnología. Y mientras hablamos, los bancos están ejecutando los embargos sobre todas las propiedades de su empresa. Incluyendo este edificio. Incluyendo el coche en el que vino esta noche. Julian estaba temblando. Miró a su alrededor, buscando apoyo en sus amigos. Pero los inversores que hace un momento se reían con él, ahora se alejaban como si tuviera la peste. El alcalde le dio la espalda. Sus socios se cruzaron de brazos. Estaba solo. «No puedes hacer esto», balbuceó Julian, subiendo al escenario, tropezando con los escalones. «Es mío. Yo trabajé por esto». «Tú no trabajaste, Julian. Tú solo firmaste papeles que no te pertenecían», le dije, bajando el micrófono pero asegurándome de que él me escuchara. «Hoy, la deuda está pagada. Pero no con dinero. Hoy te devuelvo exactamente lo que me diste en aquel callejón hace 10 años, nada». En ese momento, las puertas del salón se abrieron. No era seguridad. Eran oficiales de la corte con una orden de incautación de activos. Se dirigieron directamente a Julian. Frente a todas las cámaras de la prensa, frente a toda la élite de la ciudad, Julian Silva fue escoltado hacia afuera. No hubo esposas, pero la humillación fue más pesada que cualquier cadena. Se fue con la cabeza baja, mientras los susurros de «fraude» y «mentiroso» lo seguían como sombras. Me quedé solo en el escenario. La gente empezó a aplaudir, tratando de ganar mi favor ahora que yo era el nuevo rey. Pero no sentí triunfo. Sentí un peso levantándose de mis hombros. Miré hacia el fondo del salón y, por un momento, me pareció ver a mi padre sonriendo, sentado en una de las mesas, orgulloso de que su apellido volviera a ser sinónimo de honor y no de pérdida. La gala continuó, pero para Julian Silva, el mundo se había apagado para siempre. A la mañana siguiente de la gala, la ciudad amaneció con un nuevo sol, pero para Julian Silva, era el comienzo de una noche eterna. Me desperté temprano. No en la mansión que podría haber comprado, sino en la pequeña habitación de hotel que daba a la calle principal. Quería ver el final con mis propios ojos. A las 8 de la mañana, las patrullas y los camiones de mudanza estaban estacionados frente a la sede del Imperio Silva. Estaban bajando las letras doradas de la fachada. Ese nombre, que durante una década fue sinónimo de poder, ahora estaba siendo cargado en un camión de chatarra. Decidí hacer una última visita. Fui al único lugar que Julian todavía poseía, legalmente hasta el mediodía, su casa. Una mansión de cristal y acero en la colina más alta, un monumento a su ego. Cuando llegué, el portón estaba abierto. No había seguridad. Los empleados habían huido en cuanto supieron que las cuentas bancarias estaban congeladas. Caminé por el jardín perfectamente podado hasta la entrada principal. La puerta estaba entornada. Entré y lo encontré en el gran salón. Julian estaba sentado en el suelo, rodeado de cajas de cartón vacías y botellas de vino baratas. Ya no vestía el smoking de seda. Llevaba una sudadera vieja y tenía la mirada perdida en la chimenea apagada. «Has venido a burlarte», dijo sin mirarme. Su voz sonaba como papel de lija. A ver cómo el gran Julian Silva empaqueta su vida en cajas de cartón. «No he venido a burlarme, Julian», dije, caminando hacia el centro de la habitación.
He venido a entregarte esto. Saqué un documento legal de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa de centro. Él lo miró con desconfianza. ¿Qué es esto? ¿Otra demanda? ¿Una orden de alejamiento?, preguntó con una risa amarga. Es el contrato de arrendamiento de la antigua casa de mi padre, respondí. Esa que me quitaste y que luego vendiste a una constructora. La compré hace un mes. La he restaurado. Está exactamente como estaba hace 10 años. Los mismos muebles, el mismo jardín, incluso el taller del garaje. Julian frunció el ceño, confundido. ¿Por qué me das esto? Porque no soy como tú, dije con calma. No quiero que mueras de hambre, ni quiero que duermas en la calle. Quiero que vivas en esa casa. Quiero que camines por los mismos pasillos donde mi padre sufrió por tu culpa. Quiero que cada mañana, cuando te despiertes, veas las paredes que construyó un hombre honrado y te preguntes en qué momento decidiste que ser un ladrón era mejor que ser un amigo. Julian tomó el papel, sus manos temblaban. Me miró y vi algo que nunca esperé ver en él, una lágrima de vergüenza. Leo, lo siento, susurró. Lo sientes ahora que no tienes nada, respondí, dándole la espalda. Pero las disculpas no devuelven el tiempo, ni devuelven la vida a los que se fueron. La casa es tuya mientras trabajes. He hablado con el nuevo dueño del taller mecánico local. Necesitan a alguien para limpiar el suelo y organizar las herramientas. Es un trabajo honesto. Algo que no has tenido en mucho tiempo. Me dirigí a la salida. Antes de cruzar el umbral, me detuve. Ah, Julian, una cosa más. La Estrella del Norte no solo es mi software. Es el nombre de la fundación que he creado con los 2 millones que sobraron de la compra de tu deuda. Vamos a becar a jóvenes programadores de este pueblo para que nunca más tengan que firmar un contrato con alguien como tú. Salí de la mansión y, mientras bajaba la colina, sentí que el aire era más puro. La venganza es un fuego que puede consumirte si no tienes cuidado, pero la justicia es como la lluvia. Limpia la suciedad y permite que algo nuevo crezca en su lugar. Julian Silva pasó de ser el rey de la logística a ser el hombre que limpiaba la grasa del suelo en el taller que él mismo ayudó a destruir. A veces, el destino tiene un sentido del humor muy oscuro. Pero al final, cada uno termina exactamente donde sus acciones lo llevaron. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la gala. A veces, la gente me pregunta si me siento diferente ahora que tengo el control de la industria, ahora que mi cuenta bancaria tiene más ceros de los que puedo contar. Y la respuesta siempre es la misma, no. El dinero es solo papel. El poder es solo una ilusión que desaparece con el siguiente cambio de mercado. Lo que realmente cambió fue mi capacidad para dormir por las noches. Durante 10 años, mi motor fue el odio. Cada línea de código que escribía, cada trato que cerraba, lo hacía pensando en la cara de Julian cuando lo perdiera todo. El odio es un combustible muy potente, pero te quema por dentro. Hoy, camino por las calles de nuestro pueblo y no veo enemigos. Veo oportunidades. Fui a visitar el taller hace unos días. Me quedé en la acera de enfrente, observando sin que nadie me viera. Vi a Julian. Estaba allí, con un mono de trabajo manchado de aceite, barriendo el suelo del garaje. Ya no tenía el reloj de oro ni el aire de superioridad. Se veía pequeño, cansado, pero por primera vez en su vida, se veía real. Estaba ganando un sueldo con el sudor de su frente, viviendo en la casa de un hombre al que traicionó. No sentí alegría al verlo así. Sentí paz. La justicia no se trata de destruir a alguien hasta que no quede nada, se trata de restaurar el equilibrio. Julian me quitó la paz, y yo se la devolví en forma de una lección que nunca olvidará. Mi padre siempre decía que un hombre solo es tan bueno como su palabra. Yo perdí la mía cuando firmé aquel papel sin leer, y Julian perdió la suya cuando decidió que su ambición valía más que nuestra amistad. A ambos nos tomó 10 años recuperar lo que realmente importaba. A ti, que estás escuchando esto, quizás estés pasando por una traición. Quizás sientas que el mundo es injusto y que los malos siempre ganan. Te diré algo,
El éxito es la mejor venganza. No pierdas tu tiempo tratando de hundir a los demás en el barro, gasta ese tiempo construyendo una escalera para salir de él. Porque cuando llegues a la cima, no querrás mirar hacia abajo para ver quién cayó. Querrás mirar hacia adelante para ver a quién puedes ayudar a subir. He rebautizado la empresa. Ya no se llama Thorne Acquisitions ni Silva Logistics. Ahora se llama Vance y Hijos. El nombre de mi padre finalmente está en lo más alto de ese edificio de cristal. No como un trofeo de guerra, sino como un recordatorio de que la integridad siempre gana la carrera larga. El karma no es algo que te sucede, es algo que tú construyes con cada decisión que tomas. Julian construyó una prisión de mentiras y terminó viviendo en ella.